Comenzamos entonces en esta tarde y la idea tal como dijimos ahí en el podcast, que justamente esta semana la idea era profundizar un poquito más sobre el tema de precios que nos están quedando varios temas, como por ejemplo la política de precios, o las estrategias de precio con relación a las empresas líderes y no líderes. Ahí esto lo van a encontrar muy bien explicado, realmente a mí me gusta mucho este autor, que es Díez de Castro, ¿sí? Está explicado de una forma muy, pero muy sencilla, y habla de un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero me gustaría que se centraran básicamente en esos temas. Van a ver que cuando él habla de todas las estrategias de precio con relación al ciclo de vida del producto, no lo van a tener en forma así seguida, capaz que todo lo que está relacionado a la competencia, hay un capítulo específicamente que habla de precios con relación a la competencia, pero después se logra seguir un discurso muy simple, muy práctico, da ejemplos muy interesantes. Así que digo para que lo puedan seguir. Después tienen a la autora Torres Tirado, que para mi modo de ver tiene como un discurso, digamos, un poco desactualizado, pero bueno, a efectos de conocer un poquito cómo es el comportamiento teórico, va bien, digamos. Ahora, si ustedes me dicen, bueno, pero es la actualidad, y no, hay cuestiones que no, porque por ejemplo, no hay todavía teorías de precio que estén asociados, digamos, a las formas de pagos digitales. Hasta ahora no. Entonces, bueno, quizás hay que reflotar nuevas bibliografías, lo que sí hay muchos artículos de publicación, eso sí, los ebooks que funcionan eso muy bien, digamos, pero así como, porque aparte hoy sacar un libro, y bueno, te puede servir este año, pero el año que viene ya deja de ser actual, entonces es como que es muy interesante todo lo que se está debatiendo, digamos, también las editoriales, o sea, ciertos libros, como por ejemplo en todo lo que es en torno al marketing digital, ha crecido muchísimo, pero también todo lo que se va sacando tiene una duración muy cortita. O sea, algunas cosas te sirven y otras es como que quedan ya después totalmente fuera del tiempo. Bueno, entonces vamos a continuar después. Si hay alguno que tiene alguna duda puntual, podemos ver en la hora taller. Yo, ¿por qué puse ahí? Ustedes se habrán dado cuenta en el grupo que puse al grupo del caso Bagatela, media hora y primeros y únicos, porque la semana pasada, no porque sean los más importantes, porque todos son importantes, todos los casos son importantes. Solo Guiño, que, guiño. sí, muy bien. No, solo que pasó que el viernes pasado les tuve que avisar a las chicas que no logramos seguir con ellas. Entonces estábamos con muchas dudas, ha sido muy rico todo esto. Mientras más pasa el tiempo, más ricas se vuelven las horas talleres. Entonces hay que distribuir un poquito el tiempo, así que por eso tuve que rearmar un poquito el cronograma y ponerlas ahora a ellas como primera, dar media hora y el resto ir haciendo así. Bueno, entonces arrancamos entonces con el PowerPoint, yo les voy compartiendo. Acá, me dicen si se ve. Sí, profe. Ok. Bueno, ¿se acuerdan que un poco vamos a hacer como generalmente hacemos? Que vamos a repasar, digamos, algunos conceptos que vimos la clase pasada. Empezamos a ver lo que era la estrategia específicamente de precio, que son estas directrices, ruta de acción que nos va, digamos, de alguna manera dar como la orientación hacia dónde tenemos que seguir, ¿sí? Entonces es muy, muy interesante hoy plantearse una política de precios, no solo en un contexto como el nuestro, sino sobre todo pensando en cómo es, digamos, la conformación de precios, digamos, en el mundo digital, digamos, en el mundo de la web o en el mundo como quieran llamarlo. Entonces, por un lado tenemos esto, el planteo de las estrategias. ¿Y qué dijimos? Dijimos que esto lo va a decir también Díez de Castro, que cuando uno quiere plantearse como modos de acción o estrategias, hay que tener en cuenta el ciclo de vida del producto, o sea, dónde se encuentra el ciclo de vida del producto.
Y se acuerdan que yo repasando un poquito la clase me di cuenta que no les había explicado el precio, la estrategia de precio orientada a la competencia, pero hago un repaso así de refilón muy rápido por las otras estrategias. En el periodo de la introducción, ¿se acuerdan que dijimos que teníamos la estrategia de precio descremado y la estrategia de precio de penetración? Como que son prácticamente como dos caras de una misma moneda, ¿no? O sea, es decir, podemos tener descremado cuando es un precio alto en la introducción, porque realmente es un precio, es un producto premium, o sea, un producto muy específico, ¿sí? En cambio, la estrategia de precio de penetración es lo que normalmente conocemos cuando el producto desembarca en el mercado y bueno, para lograr tener como un testeo, bueno, empieza a tener precios bajos, por eso de penetración. ¿Sí? Son dos comportamientos distintos que se dan en el periodo de la introducción del mercado. Luego dijimos que tenemos en la estrategia de precio de prestigio, que generalmente específicamente son para productos de alta gama, productos premium, ¿sí? Y donde básicamente está dirigido para un canal y para un canal selectivo y un público objetivo muy específico. Hoy podríamos decir para un buyer persona muy específico. Digo, repito los otros dos rápidamente, así llegamos al tema que no expliqué la clase pasada, que es estrategia de precio orientada a la competencia. Pero sí dijimos estrategias de precio para carteras de producto, ahí estuvimos viendo varios productos, o sea, a medida que la empresa va creciendo, va estableciendo precios de acuerdo, digamos, a la línea, a la profundidad y el alcance que tiene esas líneas de producto. Y por áreas geográficas también estuvimos viendo que de acuerdo al tipo de producto iba a establecer un precio que va a estar como podríamos decir, un precio geoubicado, o sea, es decir, cómo cada empresa busca un precio de acuerdo a una realidad geográfica particular, y ahí dimos algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa con las estrategias de precio orientadas a la competencia? Ahí básicamente, por ejemplo, tenemos todo lo que la empresa Cañuelas es una de las prototipos de empresas orientadas a la competencia, porque fíjense que esta empresa, que además de comprar hace 2 años, no sé si ustedes supieron que la empresa Cañuelas compró también todo lo que es Humara, por ejemplo. Fue muy interesante todo el proceso que hizo de estrategias de precio y de comercialización. Básicamente eso, no me quisiera como ahondar porque esto después sube a YouTube, pero para quien quiera, después yo tengo material que se los puedo brindar. Pero, ¿qué significa esto, estrategia de precio orientada a la competencia? O sea, tenemos como, podríamos decir, como dos situaciones, ¿no? Una situación en la que el precio se equipara con la competencia, entonces ahí, ¿qué vamos a tener? Y bueno, vamos a tener una mayor cantidad de productos, que es lo que pasa con esta empresa, ¿no? Que ofrece una gran cantidad de productos, como el caso de los aceites, entonces se equipara con la competencia. O precios diferenciadores, y aquí quisiera como remarcar el tema que nosotros estuvimos viendo en el tema de producto. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que en este discurso que dio Pablo López en el workshop de marcas internacionales a principio de este año, qué fue lo que él decía? Que la gran, como el eslabón, por decirlo, más importante de este tiempo es lograr la diferenciación y la identidad de una marca. Eso es lo que va a ir después acompañado al precio. Por eso cuando hablamos de precios diferenciadores, yo puedo ofrecer un precio diferenciador, pero ¿en base a qué? Bueno, en base a que yo comunico de una forma diferente, porque ya lo vamos a ver en neuromarketing y en precios psicológicos. Vamos a ver si logramos empezar a ver algo el viernes y si no, como último, el día miércoles que viene, que hoy desde las neurociencias se sabe que el precio no es la variable más importante como lo que se estudiaba hace algunos años desde el marketing tradicional. Si uno comunica la marca de una forma tal, el precio realmente viene en un segundo plano. Pero claro, hay que establecer una estrategia a tal punto o capaz de que realmente la gente diga, che, vale la pena. Sí, mira, es un esfuerzo, pero vale. O sea, hay algunos productos que si bien son caros, cuando la gente hace esa experiencia de compra, la experiencia, fíjense cómo ahora en estas últimas clases o que ya venimos hablando del valor,
donde se pone en foco realmente ese contacto que el cliente tiene con el producto. Entonces, por eso es tan importante focalizar el tema, ya lo vamos a ver, ¿no? Como lo que tiene que ver con el sistema límbico, o sea, cómo nos conectamos emotivamente con ese producto, porque cuando nos conectamos vamos a ver que enseguida justificamos ese precio. Entonces, volviendo a las estrategias de precio orientadas a la competencia, podíamos tener entonces esos dos comportamientos. O precios donde nos equiparamos con la competencia, o precios en los cuales nos diferenciamos de la competencia. ¿Sí? Bueno, esto es un camino un poquito más largo, o sea, el diferenciarnos de la competencia no es de la noche a la mañana, uno tiene que estudiar mucho el mercado, tiene que observar y permanentemente estar vigilando el mercado. Fíjense que es algo, yo digo, Philip Kotler cuando escribió el libro de mercadotecnia, no sabía que iban a ver las redes sociales, o sea, todo este mundo, pero él sigue siendo actual las palabras. O sea, él decía, señor empresario, vigile el mercado. O sea, no controle solo su kiosquito, sino empiece a controlar. Bueno, de alguna manera el hecho de estar viendo, observando cómo es la competencia, nos va a dar de alguna manera alguna pauta, pero no es todo, es alguna pauta, ¿sí? Estamos hasta acá, vieron que estos temas son muy simples, después ustedes lo pueden ir viendo desde la bibliografía que está explicado inclusive mejor que yo. Ahora, Díaz de Castro inclusive va a plantear lo siguiente, va a plantear como dos grandes estrategias, por decirlo de alguna forma, ¿no? Una estrategia que tiene que ver con liderazgo de precios para empresas líderes, perdonen, estrategia para empresas líderes y estrategia de precios para empresas no líderes. Y ahí es interesante porque vamos a encontrar como tres posibilidades. La empresa líder prácticamente estamos hablando que esa empresa posee el 50% de la producción del mercado. 50%, o sea, estamos hablando de un share bastante, o sea, casi todo el mercado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Y bueno, va a establecer políticas de acción, o sea, vemos las grandes corporaciones y esto es muy claro, es decir, cómo es el comportamiento. No solo que fijan precios, fijan los mejores canales de distribución, tienen una capacidad de marca corporativa muy grande que les hace como comunicar siempre en tiempo y en forma mucho más diferente que el resto de la competencia. Eso es evidente. ¿Sí? O sea, una empresa dominante es aquella que establece, por decirlo así con palabras que no sean tan académicas, establece las reglas de juego. O sea, decir, bueno, acá vamos a jugar en esta cancha, vamos a establecer acá, este va a ser mi arco, el arco de ustedes va a ser esto, o sea, establece cómo va a ser la jugada. Ahora, dentro de los liderazgos en precios, encontramos, es muy interesante, él analiza, desde Castro, dos situaciones que son las siguientes. Dice, ¿qué pasa si nos encontramos con estrategias de precios que son llamadas liderazgo barométrico? ¿No? En realidad, él va a decir que el liderazgo barométrico tiene que ver con distinto, es como hacer un testeo del mercado, son empresas que, digamos, son inclusive de segunda línea, ¿sí? O de segundas marcas, digamos, pero que no son segundas marcas de las primeras marcas, sino que son marcas competidoras de las empresas dominantes, y que van a ir variando o oscilando el precio de acuerdo al comportamiento del mercado, por eso es barométrico, ¿sí? ¿Y esto de qué va a depender? Y bueno, básicamente va a depender del ciclo o de cómo se encuentre el mercado en ese momento y el contexto coyuntural económico en el que se encuentra, ¿no? Y ahí daba el caso, porque Díaz de Castro es un profesor universitario de España, entonces contaba cómo en España en ciertos momentos de depresión o en ciertos momentos de crisis económicas, algunas empresas líderes tomaban como algunas reacciones en contra de la empresa líder, pero como para no sentirse resquebrajados por la presión económica. Entonces iban oscilando, subiendo y bajando los precios, ¿no?
Esto tiene digamos, hay que estudiar muy bien eso, no es cuestión de subir y bajar el precio, sino que hay que ver muy bien el comportamiento para después no verse perjudicado, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno, muy bien. Entonces, esta es la segunda posibilidad que tenemos. Y después, un liderazgo por común acuerdo, que eso es lo que normalmente nosotros aquí en Argentina es donde más lo vemos, ¿sí? Yo tengo un amigo que forma parte de la Cámara Empresaria de Informáticos y él siempre me dice, mira, Inés, en estos últimos años lo que nos ha costado es conformar un precio como Cámara Empresaria, porque como a ver, hay algunos mercados, al haber tanto cuentapropismo, entonces no es lo mismo pagarle a una persona con un grado de expertise, digamos, en servicio informático, decir, sí, mira, está estudiando ingeniería informática, sabes que se redesenvuelve, mira, no me anda la compu, entonces se la da. O sea, hay como dos cuestiones bastante interesantes. Entonces, lograr precios de común acuerdo, por ejemplo, fijaron digamos, el canon digamos, de pago de servicios, como también ahora, que hace poco tuvieron un gran inconveniente. Yo no sé si se los conté o no, porque puede ser que sí, pero también todo lo que han hecho para poder conformar, ustedes saben que al haber toda esta crisis económica, digamos, y al haber también toda esta dificultad coyuntural cambiaria, digamos, para el sector es muy complicado. Entonces, claro, los proveedores firman, digamos, o acuerdan con, digamos, las grandes casas de comercio que estaban acostumbrados a vender. Entonces fue muy interesante el acuerdo que hicieron con los proveedores para los insumos. ¿Sí? Es decir, se juntaron todos, peticionaron, establecieron un precio, y eso no siempre pasa en todos los sectores. O sea, por eso digo, llegar a este acuerdo es muy interesante, porque eso también va regulando o va frenando acciones de las grandes corporaciones, las grandes empresas que manejan esto, tienen una posición dominante, ¿no? ¿Estamos hasta acá? Pero él básicamente lo que va a decir Díaz de Castro, va a decir que justamente se llega este liderazgo por común acuerdo en periodos o en circunstancias especiales. ¿Sí? No siempre hay acuerdo en todo, o hay acuerdo en esto, en momentos coyunturales donde impide un comportamiento, digamos, más oligopólico, por decirlo de alguna forma, y no un comportamiento monopólico donde eso trae aparejado otra serie de situaciones. Bien, entonces, esta situación, fíjense que lo va a explicar de una manera muy, pero muy simple. A mí que me interesa, digamos, a la actualidad de todos los casos, ninguno de estos casos entraría, por decirlo de alguna forma, dentro de este tipo, pero es interesante saberlo. ¿Dónde van a entrar ustedes? Bueno, ahí, fíjense en que acá yo puse a tener en cuenta cuáles son las posibilidades que dice Díaz de Castro que pueden tener, digamos, estos tipos, ¿no? Es decir, mantener el precio y responder con otras variables. Sí, o sea, cuando vos sos líder o tenés una situación, como decíamos recién, de tener una visión de una estrategia de precio barométrico, bueno, podés mantener el precio, responder con otras variables o reducir el precio o lanzar lo que hace comúnmente el 95% de las empresas es esto, es lanzar una segunda marca a precio bajo. Generalmente hace esto para mantener digamos, a las marcas estrellas. Normalmente hace esto, porque a veces responder con otras variables y bueno, tenés que conocer muy bien el mercado, o haces promoción cruzada, bueno, reducir el precio ¿qué vas a reducir? ¿Vas a reducir un precio de una marca que ha sido altamente competitiva? Bueno, lo podés hacer para un cierto periodo especial, pero la gente en el inconsciente colectivo, si vos reducís un precio de una marca altamente competitiva, ya la gente empieza a dudar. O sea, cuál es nuestro arquetipo mental y que a lo mejor está fallando, que hay alguna cuestión que no va, ¿se entiende? Entonces, lo que normalmente hacen las empresas es esto, es lanzar segunda marca a precios bajos, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Sí, profe. Sí, profe.
Bueno, ¿a mí qué me interesa? Me interesa que veamos un poquito también esto, o sea, es las estrategias de precio, ¿sí? Estrategias de precio para empresas no líderes, ¿sí? Y entonces ahí va a ser muy interesante lo que va a decir el autor, porque dice, bueno, conocer la posición del líder. Acá sería interesante que cada caso, no sé, por decir, Bagatela, digamos, las chicas de la casa de, los chicos de la casa de té, bueno, la casa de repostería, el caso de la empresa de repuesto, empezaron a ver, bueno, cuál es la posición o cuál es la fortaleza del líder, ¿no? De la empresa dominante. ¿Y en qué cosas nosotros, aplicándolas al caso, podemos mejorar? ¿No? Quizás a lo mejor en un servicio de postventa, quizás en una capacitación, quizás en un futuro una ampliación, quizás para otros casos será extender una línea de producto. O sea, cada uno de los casos tienen que ver de acuerdo a la fortaleza de la empresa líder, ver cuál es esa posición y, como dice el punto número 2, hallar la debilidad y responder. Decir, che, mira, la empresa dominante tiene un servicio de postventa buenísimo, pero lo que no tienen es el seguimiento del postventa, que eso es, para mí es un valor agregado grandísimo, porque normalmente está el servicio de postventa, pero no el seguimiento del servicio postventa, ¿sí? Que por mí, ahí me parece que está la clave. No siempre la gente, no siempre las empresas se detienen en esto, porque vos tenés que realmente invertir o capacitar para esto, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, cada caso debería, ¿cuál sería el objetivo de esto? Es decir, bueno, no sé, nosotros ofrecemos este producto, perfecto, nos damos cuenta que la competencia directa nuestra ofrece lo mismo y tiene estos canales y tiene esta forma de comunicar. Bueno, quizás nosotros podemos comunicarla de otra manera a la marca y ahí ya estamos siendo diferentes. ¿Se entiende? O sea, no necesariamente uno tiene que responder de la misma forma que actúa el líder, sino tratar de, como decía Pablo López, ir, o sea, el objetivo sería empezar a diferenciarse, lograr una identidad y una diferenciación. ¿Estamos hasta acá? Bueno, por último, ¿qué va a decir don Díez de Castro? Él va a decir una estrategia de marketing de flanqueo. Ustedes saben, yo creo que ya se los he contado, pero todas estas estrategias, todas, ¿sí? Normalmente surgen en la Segunda Guerra Mundial, y la estrategia de flanqueo es tratar de hacer una acción, ¿sí?, que rompa, por decirlo de alguna forma, o que sea irruptivo al mercado, ¿sí? Por eso es algo que sorprende, ¿sí? Una estrategia de flanqueo sorprende. Se utilizaba en la guerra para decir, bueno, atacamos de esta forma y es algo que el enemigo no lo puede esperar, es algo totalmente como sorprendente. Y acá dentro de las estrategias de flanqueo, ¿sí? Díez de Castro va a decir dos cosas muy interesantes. Podemos utilizar una estrategia de flanqueo con precios altos, ¿sí?, o una estrategia de flanqueo con precios bajos. O sea, ¿cómo acompañamos a esa estrategia, a esa acción irruptiva que puede ser, no sé, una campaña editorial en las redes y que a su vez tenga un precio diferenciador? Es decir, bueno, muy bien, pongo un precio alto, pero va acompañado con una serie de descuentos, que ahora lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Para el que participa, para el que es el cliente, para el que sigue la audiencia, para el que le da un clic, para el que, o sea, es siempre pensando en ese que va siguiendo cada cosa que nosotros vamos haciendo. O en flanqueo, algo totalmente irruptivo que no se había hecho hasta el momento y con un precio bajo, ¿sí? Bueno, y acá también puede ser otros tipos de estrategias, que de repente vos te das cuenta que la competencia sigue una cierta línea de precios y vos en una época especial, y esto lo han hecho muchas empresas, dicen, bueno, hoy por 24 horas se baja el precio, ¿sí? O sea, hay un 30% de descuento en esto.
Entonces vos tenés que estar atento, porque a lo mejor justo el día miércoles 23 de septiembre es el descuento, las 24 horas. Entonces vos tenés dentro de esas 24 horas, son estrategias irruptivas, no es que las haces todos los días o todas las semanas, es algo que digamos, la competencia en cierta forma no es que lo espera, sí, bueno, ahora todo en Internet se sabe, pero digamos, vos tenés como posibilidad de tener una respuesta de parte de la gente. ¿Estamos hasta acá? Preguntas que quieran ir haciendo, comentarios, no sé si te viene algún comentario, Mauricio, que quieras hacer, aportar. Acá hay un... Perdona, disculpe. No, pero está perfecto, hasta acá de 10, profesor. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a seguir hoy un poquito. La idea es poder ir avanzando un poquito en el tema de precio. Entonces, nosotros vamos a ir viendo todo ya lo que ha sido la estrategia de precios para empresas líderes y para empresas no líderes. Vamos a ver acá, ahora, qué pasa en temas de políticas de precio, ¿sí? Y vamos a entrar en el tema de descuentos, ¿sí? Muy interesante, porque ahí estaba viendo, ahora les traje varios, las tengo acá, varios artículos de diario, y es increíble, increíble ver cómo fue el comportamiento nuestro consumidor desde enero de este año a esta época. O sea, hay un cambio de paradigma muy, muy grande. Ahora lo vamos a ver, ahí les tengo ahí online, digamos, abiertos los diarios para que veamos solamente 2 fragmentos, pero para que veamos cómo un comportamiento, un hecho externo hace que modifique nuestras conductas. Bueno, entonces vamos a comenzar viendo justamente dentro de las políticas de precio el tema de los descuentos. Entonces también sería interesante que cada caso empiece a revisar dentro de este tema cómo son los tipos de descuento. Ustedes saben que, bueno, ahí cuando ustedes vayan a revisar, inclusive si se sienten más cómodos trabajar en este tema con Laura Torres Tirado, Laura Torres Tirado hace una diferencia que hoy ya casi ni se usa. Ella hace como la diferencia entre bonificación y descuento. Ella va a decir que bueno, la bonificación tiene que ver con una rebaja de precio por pago anticipado, específicamente el descuento, y la bonificación por cantidad. Bueno, hoy se habla todo de descuento, ya no se hace tanto esa diferenciación como lo era hasta hace algunos años. Bueno, pero básicamente encontramos todos estos tipos de descuento, el descuento que se hace en efectivo, o sea, es decir, ahora, miren, les voy a mostrar para no estar hablando, quiero mostrarles una cuestión bastante importante, cómo ha sido el comportamiento del consumidor, ¿sí? En enero de 2020, cómo ha sido el porcentaje, hubo 2 consultoras que realizaron un muestreo probabilístico, y de toda Argentina. Entonces empezaron a decir cómo era el porcentaje del pago en efectivo. Y ahora lo vamos a ver porque es muy interesante. A ver si lo tengo aquí. Esperen un segundito, si ustedes me aguardan. Lo tengo acá. Ok, entonces. Vamos a darle acá. Mostrar todas las ventanas. Que no aparece. Acá está. Bien. Bueno. A ver. Acá está. Bueno, no sé si logran ver este artículo, este es de Infobae, ¿sí? Esto es del 20 de enero del 2020. Entonces, ¿qué va a decir? Va a decir una cosa bastante interesante, dice, el 82% de los consumidores consultados en una encuesta asegura que prefiere utilizar dinero en efectivo por sobre otros medios de pago como las tarjetas de débito y crédito, ¿sí? 82%. ¿Sí? Muy interesante, ¿sí? No, la gente como que, también porque se debe a que hay una gran informalidad en todo el sistema, hay una también desconfianza. Enero del 2020,
se hablaba de la pandemia, pero nos parecía que iba a estar allá y que nunca iba a venir. Bueno, vamos a ver qué pasó el 20 de agosto, ¿sí? El 20 de agosto del 2020. Entonces, en el diario de la Nación. Fue muy interesante porque en esta encuesta que también se hizo, o sea, hubo un cambio, además de este contexto de la pandemia, ya la gente empezó a decir que es verdad, que el tocar el billete era algo sucio, entonces, porque era, digamos, objeto de contaminación, digamos. Entonces, hubo un cambio, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? El 82% de personas encuestadas dijo la cantidad que prefería el pago en efectivo y que se hacen descuento por pago en efectivo, ¿no? Bueno, entonces es muy interesante, a ver si está acá más abajo, dice, no, era acá, perdón, dice, acá está, durante el aislamiento social y obligatorio, el 62% de los argentinos sondeados, antes era el 82, ahora el 62, admitió que hubo un aumento de uso de pagos digitales. Ya vamos a ver que en Argentina hay más de 20 formas de pagos digitales. Dice, el 40% dice haber probado nuevos métodos de pago. De hecho, el 48% afirma haber cambiado su comportamiento al momento de compra. O sea, realmente, esto que decía, o sea, hubo un cambio de paradigma, ¿sí? O sea, la gente empezó a utilizar lo que no utilizaba, fue empezar a decir, bueno, empecemos a usar sobre todo las plataformas digitales. No tanto, inclusive, ahora lo vamos a ver con un cuadro, inclusive han aumentado, digamos, las plataformas digitales con relación a las tarjetas inclusive de débito y crédito, porque en algún momento, bueno, si no estabas familiarizado con home banking, tenías que usar la tarjeta, y también el hecho de ir al cajero producía un gran miedo. Ya vamos a ver a nivel cerebral qué pasa con el miedo, cuál es el comportamiento de compra cuando nosotros tenemos miedo, ¿sí? Bueno, entonces, ahora vamos a volver al PowerPoint. Estamos hasta acá, o sea, fíjense qué interesante que es del 82%, como la gente estaba muy acostumbrada, digamos, a comprar en efectivo y quizá toda el fintech, toda esta tecnología financiera, y bueno, estaba ahí, quizás, bueno, ahora con la pandemia, o sea, se cuadruplicó.